Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Un gusto, doctor, por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos de la ventilación mecánica moderna para las estrategias de protección pulmonar. Pues esto va de la mano dentro del curso que venimos haciendo con el profesor Alejandro Segura. Entonces es un engranaje a esa revisión dentro de la fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica. Tenés un auditorio variado de todos los niveles, de pregrado, posgrado y de segunda especialidad, aparte de docentes. Entonces, bienvenida nuevamente y puedes empezar, Joan. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, como decía el doctor, cuando nosotros hablamos de la fisiología de la respiración, pero sobre todo empezamos a entender cómo la fisiología se debe engranar con la ventilación mecánica y con el soporte respiratorio que utiliza fuerzas externas para mantener la respiración, debemos, para tener una ventilación protectora, volver a lo básico. Y volver a lo básico es entender que cuando nosotros estamos hablando de la fisiología respiratoria y queremos aplicarla a la ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta 4 conceptos o 4 grandes grupos conceptuales que se atan a los software que hoy plantean las diferentes marcas de ventiladores para tener la mejor ventilación mecánica en los pacientes, particularmente en aquellos pacientes en los que el SRA o el sufrimiento pulmonar priman en las anomalías de la respiración. En ese sentido, nosotros vamos a tener que discriminar cómo se da el control de la respiración y qué tienen los ventiladores para suplir esta parte de la respiración, volver a las variables básicas del trabajo respiratorio, hablar de los nuevos conceptos que en teoría son, entre comillas, nuevos, dado que se han venido describiendo en los últimos años. Y por último, entender que ya no solamente es el pulmón como órgano que vamos a manipular durante la ventilación mecánica, sino entender que toda la estructura funcional de pulmón, caja torácica, diafragma, constituyen elementos que pueden o no empeorar el curso de la respiración espontánea o la recuperación de la respiración espontánea. Recordemos que el control de la respiración es un sistema tan complejo en el ser humano como el no haber logrado aún un sistema ventilatorio que se empalme 100% con el paciente. La integración del control central de la respiración o del control de la respiración incluye 3 grandes estructuras que están íntimamente ligadas pero físicamente separadas. Nosotros tenemos el control central de la respiración a nivel del sistema nervioso central, donde tenemos unas estructuras que generan controles automatizados en la respiración involuntaria, como controles voluntarios, como cuando hacemos respiración profunda o cuando hacemos ejercicios del control de la respiración. El segundo sistema es la bomba ventilatoria, que son todas las estructuras que de orden mecánico van a generar el movimiento pulmonar, que responden tanto a los sistemas de control automático como los sistemas de control voluntario. Y por último tenemos el pulmón, que es el órgano que además es un órgano sin movimiento. Recordemos que el pulmón funciona en términos del intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar para el paso de los gases, pero que per se él no es capaz de tener un movimiento propio, que por el contrario tiende al colapso por las características de sus tejidos, pero que responde en la mayoría de los casos de manera costo efectiva al trabajo de la bomba. Por lo tanto, cuando hablamos del sistema del control de la respiración, hablamos de un ordenador que se encuentra en el sistema nervioso central, un conector de información a través del nervio frénico y un ejecutor mecánico que es el diafragma con todas las etapas que componen su contracción. ¿Para qué? Al final haya un cambio de presiones en la vía aérea, una generación de flujos y un movimiento de unos volúmenes aéreos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos de ventilación mecánica, nosotros hablamos de una máquina externa, es decir, un cuarto integrador que entra a que cuando el paciente haga esto, la máquina sea capaz de empatar
y generar el cambio en las presiones, flujos y volúmenes en los mismos microsegundos que el sistema nervioso está generando. Por lo tanto, cuando hablamos de tener una máquina que se empalma a esta cadena de eventos durante la respiración, nosotros tenemos dos tipos de tecnología. La tecnología ideal, que sería aquella que se integra a los impulsos que generan los centros respiratorios y que por tanto en términos de la línea del tiempo generaran los cambios de volúmenes pulmonares de manera simultánea, pero no hemos llegado a eso. Nosotros en este momento hablamos de tecnologías actuales que buscan a través de la sensibilidad inspiratoria y la sensibilidad expiratoria tratar de aproximarse lo más cercano posible a los tiempos reales en el que el sistema nervioso central y la integración de la bomba neuromuscular se dan. Tal vez en este momento, quien más se podría aproximar a la tecnología ideal serían los sistemas de NAVA. Pero NAVA tiene varias limitaciones y complejidades que no nos permiten usarla como el sistema convencional para la ventilación. Ahora bien, entendiendo entonces que yo tengo que generar en el ventilador unos sistemas de detección que me permitan integrar la respiración espontánea a la respiración mecánica del ventilador, nosotros vamos a encontrar que en ventilación mecánica hablamos de tres tipos de respiraciones. Las respiraciones controladas, las respiraciones asistidas y las respiraciones espontáneas. Todo en el marco del entendimiento de cómo respira un paciente cuando lo intubo y lo ventilo. Cuando hablamos de respiraciones controladas, nos referimos a aquellas respiraciones en el ventilador que son disparadas por el ventilador y que la variable es tiempo, que son limitadas por el ventilador y dependerá el modo ventilatorio el que yo escoja, será limitadas por volumen o limitadas por presión, o en los modos duales tendrá que ser una variable complementaria donde tenemos límite por presión, control por volumen, y siempre van a ser cicladas por el ventilador. Es decir, que las ventilaciones controladas dependerán de ustedes en la forma en la que ustedes programen el ventilador. El segundo tipo de respiraciones que nosotros vamos a encontrar son las respiraciones asistidas. Y se llaman asistidas porque las dispara el paciente, pero las limita y las cicla el ventilador a partir de las variables que ustedes como clínicos programen en el equipo. Y por último, tenemos las respiraciones espontáneas, que son aquellas en las que el control va a darlo el paciente porque las dispara él y las finaliza él, pero el ventilador tiene una función de soporte en donde normalmente lo que vamos a dar es flujo para alcanzar los volúmenes corrientes totales que dispare el paciente. Diferenciar estos tres tipos de respiraciones son fundamentales, básicamente para que ustedes avancen en el destete, en el paciente en el que han venido cumpliendo las metas terapéuticas del soporte, pero también para que ustedes sean capaces de determinar una adecuada prueba de respiración espontánea. Es decir, que no es simplemente identificar teóricamente qué tipo de respiración tengo, sino que sean capaces ustedes de tomar decisiones terapéuticas en el avance del soporte respiratorio de la manera adecuada, para no llevar al paciente al desgaste energético en respiraciones que todavía su bomba ventilatoria no es capaz de sostener, pero tampoco perpetuar el soporte respiratorio, favoreciendo el desacondicionamiento físico y el desacondicionamiento respiratorio. Ahora bien, para poder generar el ventilador este tipo de respiraciones, ustedes hoy, a diferencia de los ventiladores de hace 30 años, tienen tanto sensibilidad inspiratoria como sensibilidad expiratoria. Ustedes normalmente están concentrados en la sensibilidad inspiratoria, pero muchos de ustedes, cada vez que pasan la revista y miran cómo está respirando el paciente, se olvidan de mirar la sensibilidad expiratoria, que tal vez en los últimos 10 a 15 años, las casas de los ventiladores desarrollaron este parámetro para que ustedes sean capaces de dar mayor sincronía en el paciente. ¿Cómo se define la sensibilidad inspiratoria? Es el umbral del esfuerzo que usted le programa al ventilador
para que detecte el esfuerzo del paciente y una vez detectado, el ventilador abra la válvula inspiratoria y permita que el ventilador suministre el flujo de llenado. Ustedes van a encontrar dos tipos de sensibilidad, tanto la sensibilidad por flujo como la sensibilidad por presión. Y sí hay dos diferencias importantes, y es que la sensibilidad por flujo es más rápida, es decir, es más sensible en términos del tiempo de respuesta, y la sensibilidad por flujo se detecta en la Y, mientras que la sensibilidad por presión se detecta en el sensor de presión dentro del ventilador. Es decir, que usted gana espacio, distancia entre la generación real del esfuerzo del paciente versus la detección real en la máquina. Los ventiladores de cuarta generación les permiten a ustedes escoger si quieren una sensibilidad por presión, que se determinará en centímetros de agua por tiempo, mientras que los ventiladores modernos tienen ya por default la sensibilidad por flujo. Entonces es importante que ustedes sean capaces de evaluar qué tipo de ventilador tienen y qué tipo de sensibilidad inspiratoria les ofrece. Por otro lado, la sensibilidad expiratoria es aquella que regula el fin de la inspiración y le da paso a la exhalación. Y la mayoría de ventiladores la tiene determinada por porcentaje de caída de flujo. Es decir, que a diferencia de la sensibilidad inspiratoria, donde el ventilador detecta el inicio de la inspiración, la sensibilidad expiratoria detecta el fin de la inspiración para darle la apertura a la exhalación. Es muy importante también que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de la sensibilidad expiratoria, ustedes lo que están generando es la posibilidad de facilitar la sincronía, disminuyendo los riesgos de las asincronías por flujo. Por lo tanto, es muy importante, y más adelante en su curso, cuando vean asincronías, ustedes van a encontrar que este es un parámetro facilitador de sincronía. El siguiente concepto que vamos a tener en cuenta en la protección pulmonar es el entendimiento del trabajo respiratorio desde la concepción inicial hace 40 o 50 años, donde encontrábamos que el trabajo respiratorio era superar las resistencias elásticas y las fuerzas que se oponen al flujo tanto del tórax como del parenquima pulmonar, y que nos permiten la insuflación del volumen corriente y la deflación para la exhalación. Tradicionalmente, nosotros encontramos que el trabajo respiratorio se compone de tres componentes, valga la redundancia. El trabajo elástico, que corresponde a la resistencia elástica que provee el parenquima pulmonar para la inflación y que es dependiente del flujo aéreo, y que corresponde a la distensibilidad pulmonar y a la distensibilidad de la caja torácica para el llenado pulmonar. Y esto es muy importante porque cuando nosotros ventilamos a los pacientes, tenemos que pensar en cuánta energía tengo que yo imprimir para la inflación pulmonar, pero también cuánta energía voy a necesitar para movilizar la caja torácica durante esa insuflación. Y esto es importante porque no todos los pacientes tienen un índice de masa corporal ideal. Nosotros tenemos que ventilar pacientes obesos, pacientes que tienen bastante barriguita y nos modifican la mecánica. Vamos a ventilar a un paciente en decúbito que tiene unas fuerzas de expansión requeridas diferentes al paciente que pueda estar en posición sedente o en posición de pie, y por lo tanto este trabajo elástico tenemos que pensar a futuro en los conceptos modernos como energía potencial. El segundo componente es el trabajo resistivo, que corresponde a las fuerzas que se oponen al paso del aire y que corresponden tanto a la resistencia de la vía aérea, tanto del paciente como la vía aérea artificial, así como la resistencia
tisular durante los movimientos respiratorios. Este es un trabajo que en términos de energía es un trabajo disipativo, es decir, que esta energía no se almacena y por lo tanto tengo resistencias friccionales que debo tener en cuenta cuando programo el ventilador para evitar todos los daños que hace la potencia de trabajo. Y por último hablamos del trabajo inercial, que en adultos es relativamente despreciable porque su porcentaje o su cantidad de trabajo respecto del trabajo total es muy poco, pero que sí se convierte en una variable importante cuando hablamos de ventilación de alta frecuencia, que si bien en adultos, hoy por hoy la ventilación de alta frecuencia no es recomendada, en el paciente neonatal sí tenemos un alto uso de la ventilación de alta frecuencia. Entendiendo entonces estos tipos de trabajo que se suman en el trabajo respiratorio, nosotros vamos al final a entender que el concepto básico del trabajo respiratorio es fuerza por distancia, en donde la fuerza que nosotros imprimimos es una energía requerida para que nosotros podamos desplazar un cuerpo una distancia X. En términos generales, cuando hablamos de trabajo respiratorio, entonces, es la fuerza que tenemos que ejercer del diafragma y los músculos de la caja torácica para desplazar la caja torácica y traccionar el parenquima pulmonar para la inflación. Y esto nos lleva a los conceptos que están descritos hace más de 5 décadas de las variables independientes y dependientes que tenemos en la fisiología que debemos llevar al ventilador para programar de la mejor manera al paciente. Y dentro de las variables independientes que tendremos capacidad de modificar directamente en el ventilador, tenemos la presión, los volúmenes y los flujos administrados. Teniendo en cuenta que los flujos, si bien yo los puedo manipular en el ventilador, la forma en la que yo los manipule va a estar íntimamente ligada a si yo escojo ventilar a mi paciente en modalidades por volumen o en modalidades por presión. Y esto nos lleva, esta manipulación nos lleva a la manipulación indirecta de las variables dependientes, que son las resistencias y las distensibilidades. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos ponemos de frente al ventilador y vamos a programar los parámetros de un paciente, siempre estamos pensando en cómo impacto la distensibilidad y cómo impacto las resistencias, pero a través de la manipulación de las variables independientes, que en los ventiladores de segunda o tercera generación no nos permitían hacer un monitoreo estricto, cercano, íntimo del cambio, mientras que los ventiladores modernos no solamente nos muestran las variables cuantitativas numéricas de este impacto, sino que además nos muestran los cambios gráficos que en tiempo real yo puedo observar cuando programo al paciente. Y esto nos busca es que nosotros como clínicos, cuando estamos manejando al paciente ventilado, podamos entender cómo estoy impactando en las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón. Y recordemos que las propiedades estáticas del pulmón son aquellas que yo busco impactar en ausencia del flujo aéreo y que van a estar determinadas por el proceso patológico del paciente, por el momento en el que estoy ventilando al paciente y sus cualidades del parenquima pulmonar y, por supuesto, la influencia que van a tener los parámetros ventilatorios que yo esté programando en el ventilador. Y básicamente, las propiedades estáticas del pulmón en este caso serán la elastancia, la tensión superficial y la distensibilidad que finalmente el paciente tenga por las características actuales de su parenquima pulmonar y su caja torácica, pero también cómo las modifico con los parámetros ventilatorios. Mientras que las propiedades dinámicas del pulmón son aquellas que yo voy a manipular con el ventilador durante la interacción que tenga el movimiento de los gases. En las ventilaciones controladas dependerán únicamente de lo que yo programe en el ventilador,
mientras que en las ventilaciones, tanto asistidas como espontáneas, dependerán de la sumatoria de lo que haga el diafragma y los cambios que genere la contracción diafragmática, más los cambios que generen las ventilaciones controladas de los parámetros que yo le haya puesto al ventilador. Y en este sentido, las propiedades dinámicas estarán relacionadas con el flujo de gas generado por el diafragma o proporcionado por el ventilador, la resistencia de la vía aérea del paciente más las alteraciones que dé la vía aérea artificial, y por último, la interacción de las propiedades estáticas durante las transiciones de la inflación y la deflación de la respiración. Hasta aquí era lo que nosotros siempre revisábamos en el pasado y pensábamos que solamente para hablar de ventilación y protección era entender qué pasaban con las presiones, las resistencias, los flujos y las distensibilidades. Hoy, cuando hablamos de los conceptos modernos de la ventilación mecánica, tenemos que necesariamente hablar de tres características que suceden en la respiración y que están determinadas por las fuerzas y las energías que imprimimos durante la ventilación mecánica. Y aquí hablaremos de la presión de conducción, el estrés y el strain ventilatorio y el poder o potencia mecánica, que tal vez hoy por hoy es el factor más importante que determina la protección pulmonar. Cuando nosotros hablamos de la presión de conducción, hablamos de la relación entre la presión de distensión que le estamos imprimiendo al sistema y la distensibilidad del sistema respiratorio, en la que el volumen que estamos entregando hace los cambios o genera los cambios y que se constituye en una relación que teóricamente es inversamente proporcional entre la distensibilidad del sistema, es decir, la capacidad que tengo de apertura, versus la presión con la que se está imprimiendo esa apertura. Y es básicamente lo que vemos en esta gráfica. En la medida en que yo gane distensión a menor presión, yo tengo una protección pulmonar que me lleva a ventilar al paciente dentro de una zona de seguridad, mientras que el requerimiento de mayores presiones en pocas aperturas, es decir, distensibilidades disminuidas, nos lleva de zonas seguras al paciente a zonas de riesgo. Y estas zonas de riesgo básicamente se van a traducir en la inducción que usted le genere al paciente de biotrauma, atelectrauma, volutrauma, y esto se traduce a todo lo que usted, a partir de la violencia con la que abra el pulmón o la generosidad o cordialidad con la que abra el pulmón para alcanzar las metas de oxigenación y ventilación, lleve a un estrés de tipo mecánico. Y yo creo, doctores, que esta es la diferencia entre lo que ventilábamos 20 o 30 años atrás, donde a cualquier costo abríamos el pulmón, incluso si la necesidad era de relajación neuromuscular para ser fuertes y abrir el pulmón, o lo que hoy tenemos en la ventilación moderna, y es la capacidad adaptativa de ir disminuyendo el volumen pulmonar, entendiendo que me enfrento a un pulmón de bebé y en el que voy poco a poco generando esa apertura alveolar. Y esto es lo que el doctor Amato nos mostró desde hace más de 2 décadas y nos hizo entender que la presión de conducción es el entendimiento de cuál es la diferencia en términos de presión que tengo desde el punto basal del pulmón, que es el valor de PIB programado. Recordemos que en ventilación mecánica mi nuevo cero es el PIB programado, y la presión final de apertura cuando se ejecuta todo el efecto péndulo. Es decir, que esta diferencia entre la meseta y el PIB, este delta de presión de conducción, constituye en realidad cuáles las fuerzas de presión que yo estoy generando en el alvéolo entre el ciclo de vaciamiento, que es la PIB, y la apertura de distribución y homogenización del volumen circulante. Por lo tanto, nuestra función en términos de la presión de conducción es generar el mínimo cizallamiento entre apertura y cierre,
pero también generar el mínimo estrés y strain ciclo a ciclo. ¿Y por qué es importante entender la presión de conducción como una meta primaria durante las estrategias de protección pulmonar? Y es porque Amato ya nos demostró, y lo han replicado otros estudios, que a mayor presión de conducción, mayor mortalidad. Es decir, que el control de estas fuerzas que mantienen la apertura y el cierre del pulmón durante la ventilación mecánica sí es un indicador de desenlace fuerte en términos de seguridad del paciente. Si bien nosotros empezamos con presiones de conducción de 20 como presiones seguras, hoy sabemos que las presiones de conducción deben estar alrededor de 15 centímetros de agua para poder asegurar no el éxito de la ventilación per se, pero sí poder asegurar que la ventilación que estamos administrando es menos nociva y que nos alejamos de inducir lesiones que aumenten la mortalidad por malas prácticas durante la ventilación mecánica. A partir entonces de este concepto, vamos a entender que la forma en la que yo tengo de dar o de controlar estas presiones de conducción mínimamente nocivas van a ser el volumen, disminuir los volúmenes, es decir, entrar a ventilaciones con volúmenes bajos, nos lleva a tener la necesidad de optimizar el nivel de PIB. Recuerden que si la diferencia es la meseta menos el PIB, la utilización de un PIB óptimo me va a permitir disminuir ese delta con mejores desenlaces tanto en ventilación, oxigenación como en apertura. Y por supuesto, hoy más que nunca, el considerar la ventilación prono, donde redistribuimos las áreas posibles de ventilación para la obtención de menores presiones. Y mencioné previamente que la ventilación, que la presión de conducción está íntimamente ligada al estrés y al strain, y es porque estos dos conceptos, que son un poco más nuevos, están descritos en cómo dinámicamente yo modifico, entendiendo estos conceptos modernos, cómo modifico las aperturas pulmonares para tener la ventilación mecánica menos tóxica. Y aquí los conceptos de estrés y strain debemos entenderlos que son diferentes, pero que están íntimamente ligados. La definición básica del estrés es la presión de distensión o la tensión que nosotros aplicamos a las estructuras del fibroesqueleto pulmonar. Es decir, que el estrés va a ser la fuerza que yo aplique al pulmón para generar la deformación de esa estructura y en esa deformación yo gano un volumen pulmonar. Es decir, que si yo entiendo que el volumen tidal o volumen corriente es la cantidad de aire que yo ingreso al pulmón en el ciclo respiratorio, el estrés significa cuál es la presión o la fuerza que yo le imprimo a esa estructura para ingresar ese volumen pulmonar. Es decir, que yo no obtengo ningún volumen si no aplico un estrés, y visto de la otra cara de la moneda, el volumen que yo obtengo va a depender del estrés que yo imprima en esas fibras. Y el strain va a ser la forma en la que se deforma, o más bien, va a ser la deformación que genere esa fuerza ingresando este volumen en el parenquima pulmonar. Y esto tiene que ser absolutamente claro para quienes manejan la ventilación mecánica, porque antes, cuando nosotros hablábamos de ventilación mecánica en SDRA, era no importa cómo, abra el pulmón. Y por eso en el pasado hablábamos de técnicas como esas técnicas que ya están mandadas a recoger del reclutamiento 40x40, que era cede al paciente, relaje al paciente, póngalo 40 segundos en 40 centímetros de agua de PIB y luego vuelva a restituir su ventilación mecánica. Es decir, no importa cómo, con 40 centímetros de PIB, les juro que todos los alvéolos se abren, pero el estrés
y el strain que inducíamos con esas maniobras lesionaban más al parenquima pulmonar que los beneficios que obteníamos de apertura, además porque la memoria pulmonar y la memoria del parenquima pulmonar en menos de 40 minutos ya tenían un derreclutamiento. ¿Qué ganábamos con estas maniobras? Que el estrés que imprimíamos era lo suficientemente alto para generar la apertura alveolar, pero el strain que le dábamos a estas fibras, es decir, la deformación secundaria a la impresión de presión, era tan alta que lo único que lográbamos era disparar el biotrauma. Por lo tanto, si usted entiende que el concepto de estrés corresponde a cómo estoy insuflando el parenquima pulmonar y el strain es cómo se está deformando, vamos a entender que el estrés y el strain cambia entre un pulmón sano, un pulmón en SRA y un pulmón que está fibrosado. Por lo tanto, si yo estoy generando una apertura alveolar en un pulmón normal, probablemente con pocas presiones, yo voy a tener importantes volúmenes. Fíjense que el strain tiene una fórmula simplificada de volumen corriente sobre volumen pulmonar al final de la expiración. Es otra forma de ver la presión de conducción. Acuérdense que presión de conducción es meseta menos pi. En el strain estamos hablando de los volúmenes que se generan en esos dos mismos momentos. Volumen corriente sobre volumen pulmonar al final de la expiración. En la medida en que yo tenga condiciones anómalas, como en el SRA, donde mi volumen corriente total aceptado disminuye y en donde mi volumen pulmonar al final de la expiración requiere una elevación de PIB, vamos a entender que las fuerzas requeridas para generar esas deformaciones pues van a ser mayores. Y por lo tanto, si yo entiendo la relación entre el estrés que le genero a la fibra y el strain que le genera la ventilación mecánica, pues yo voy a tener que tener parámetros de protección pulmonar que involucrarán el control de la presión de conducción, la utilización de un PIB óptimo y la utilización, por supuesto, de volúmenes corrientes bajos. Entender entonces que el estrés que yo administro con la ventilación mecánica es fundamental para la inflación y deflación del paciente, nos lleva a aterrizar al estrés, al entendimiento de la presión transpulmonar. Y esto es fundamental porque nosotros vamos a pensar todo el tiempo, cuando hablo de conceptos que me llevan a ventilación protectora, es cómo programo yo el ventilador para que las fuerzas con las que estoy generando la inflación pulmonar y la liberación durante la expiración son lo que me van a llevar a proteger o no ese parenquima del poder o la potencia mecánica con la que estoy ventilando al paciente. Es decir, que la forma en la que yo sea violenta o generosa en la apertura pulmonar nos llevan a empeorar la condición del parenquima o a permitir que ese parenquima sane en el tiempo mientras que yo administro la ventilación. Acá quiero algo que quiero mencionar, y es que recordemos que la ventilación mecánica no es curativa. La ventilación mecánica es un proceso paliativo. Hola, ¿cómo vas? Que yo sostengo al paciente mientras que la patología de base que lo llevó al SRA se recupera. Y el entendimiento de ese concepto paliativo nos tiene que llevar a la ventilación protectora sí o sí. Es decir, que yo mientras que lo sostengo con la ventilación, permito que no haya un mayor daño por biotrauma, por atelectrauma, por barotrauma y por volutrauma, mientras que el paciente recupera su condición basal. En resumen, el strain es una medida adimensional que en ingeniería de materiales tiene un número, pero que en ventilación mecánica vamos a entenderlo a que se positiviza cuando insuflo y se negativiza cuando desinflo. Es decir,
que el strain crece durante la insuflación del volumen pulmonar y que decrece durante la deflación, pero que si yo no tengo un peak óptimo programado, pues voy a tener mayor strain que está teniendo un efecto deletéreo y que la magnitud entonces va a ser dinámica entre los ciclos respiratorios. Y por lo tanto, este strain que tiene que estar entendido desde esta deformación, ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando programan volúmenes, flujos, tiempos y peak. Es decir, que un poco el strain y el strain son conceptos retrógrados de lo que veníamos programando, pero que hoy tenemos que entender para disminuir todo lo que puede llegar a ser deleterio en términos de la ventilación mecánica. Para terminar el concepto de strain, nosotros tenemos el strain dinámico y el strain estático, que al final se constituyen en el strain global. Es decir, que todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta de las fórmulas que tienen en pantalla, al final lo que nos está diciendo la fisiología moderna es: piense cómo está deformando el parenquima para alcanzar la oxigenación, porque perseguir solamente los niveles de oxigenación, descuidando el impacto mecánico del ciclo respiratorio, pues es más deletéreo que beneficioso en la recuperación del paciente con SDRA. Y esto nos lleva al último concepto de la parte mecánica del parenquima pulmonar, que es la potencia mecánica o mechanical power, que fue escrito en el 2016 por el doctor Gattinoni, y que esta referencia que ustedes tienen en pantalla, creo que es en el que la potencia mecánica nos dice la energía tiene un principio clave y es que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y por lo tanto, la energía que usted tenga dentro de la ventilación que usted programa hace que esa energía sea el trabajo, se traduzca en el trabajo que domina ciclo a ciclo el parenquima pulmonar. Es decir, que de cómo usted programa el ventilador, usted va a tener a un paciente en el que usted le administre una fuerza desequilibrada para insuflar el pulmón, o que usted le administre una fuerza generosa para generar la insuflación pulmonar, controlando las variables que pueden empeorar el componente del parenquima pulmonar. La potencia mecánica, entonces, se basa dentro de la ecuación del movimiento, que era todo lo que veíamos de las fuerzas básicas del trabajo respiratorio, variables dependientes, variables independientes, el trabajo, fuerza por distancia en la movilidad de la bomba ventilatoria para el parenquima pulmonar, y la adición de este componente de potencia, que es energía. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta fórmula que ven en el lado derecho de su pantalla, y es entender que hoy, a diferencia de 30 años atrás, no solamente tenemos que monitorizar qué volumen tiene el paciente, con qué PIB lo tengo, qué distensibilidad tiene o qué presiones maneja para obtener esa distensibilidad, sino que tenemos que pensar en cuánta energía nosotros estamos imprimiendo para vencer el trabajo elástico, el trabajo resistivo, y qué nivel de PIB le estoy dando a mi paciente para facilitar esta expansión pulmonar. Pero además la potencia mecánica trae un parámetro que a veces se nos olvida, y es la frecuencia respiratoria, porque siempre pensamos frecuencia respiratoria CO2. Si tiene bajito el CO2, controle frecuencia. Si está reteniendo, si está reteniendo, aumente frecuencia. Y hoy los conceptos modernos nos dicen que la frecuencia no solo es CO2, la frecuencia es la capacidad cíclica que yo voy a tener de imprimir esta energía para facilitar o empeorar la capacidad de ese parenquima pulmonar de sostener las metas de intercambio gaseoso. Por lo tanto, lo que
a mi modo de ver, nos aporta el concepto de potencia mecánica es entender que las energías que yo estoy aplicando, respiración a respiración, y que ciclo a ciclo en el tiempo yo administro, son fundamentales para tener condiciones favorables en la recuperación del parenquima pulmonar o que inducen mayor daño dentro de la respiración que yo voy a tener en el soporte ventilatorio. En resumen, el concepto de poder mecánico entonces se va a fundamentar en la ecuación del movimiento y a diferencia de lo que clásicamente conocíamos, el poder mecánico sí implica todos los factores de la programación de la ventilación mecánica. Es decir, que en conjunto el entendimiento del poder mecánico nos obliga a quienes estamos dentro de la UTI manejando la ventilación mecánica a que cada vez que yo monitorizo a mi paciente o estoy haciendo el seguimiento dinámico, yo esté pendiente de qué volúmenes corrientes estoy administrando, cuáles son las presiones de conducción que estoy generando, qué flujos estoy poniéndole al paciente en la respiración, cómo se comportan las resistencias, qué frecuencia cíclica o qué frecuencia respiratoria le estoy dando a la modalidad ventilatoria y, por supuesto, qué PIP le estoy programando. Y esto hace entonces que nosotros entendamos o nos preguntemos de cara al paciente ventilado cómo estoy entregando esa energía mecánica y si los parámetros que yo tengo programados durante la ventilación son deleterios o no para el pulmón. Es decir, doctores, que ya la pregunta no solamente es cómo están los gases y qué distensibilidad tiene el paciente, porque yo puedo tener unos gases buenos y una distensibilidad alcanzada, pero en una programación deletérea para el pulmón. Por lo tanto, tenemos que tratar de entender las fuerzas con las que yo estoy alcanzando esas distensibilidades y ese intercambio gaseoso. Y esto entonces implica que nosotros veamos las variables clásicas de monitoreo ventilatorio, pero también nos lleva a entender o a monitorizar, dependiendo de los ventiladores y las tecnologías que tengamos, cuál es el strain y el estrés que le estoy dando al paciente, cuál es la potencia o los Julius que estoy invirtiendo para la apertura pulmonar y, por supuesto, en qué momento el trabajo espontáneo debe estar presente para favorecer la ventilación mecánica protectora. Por lo tanto, nos lleva al último concepto, que es la PECILI y el miotrauma o el ergotrauma, en el entendimiento de si yo entiendo los conceptos básicos de cómo estoy insuflando el parenquima pulmonar, ahora tengo que entender en qué momento el trabajo diafragmático es beneficioso y cómo el trabajo diafragmático, desde el concepto de la respiración espontánea o asistida, es bueno para favorecer los objetivos terapéuticos del paciente o no. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo debo dejar respirar al paciente? ¿Cuándo no lo debo dejar respirar? ¿Y cómo voy a favorecer o con qué parámetros voy a favorecer esas respiraciones espontáneas que le voy a permitir al paciente? En otras palabras, no siempre el diafragma con trabajo espontáneo es beneficioso, porque si yo dejo a mi paciente respirar espontáneamente en ventilación mecánica, pero no lo soporto de manera adecuada y lo que estoy teniendo es una sobrecarga en ese diafragma, vamos no solamente a lesionar al diafragma, sino que los pulmones se van a estirar demasiado por una contracción diafragmática severa y la lesión que se genera no solamente va a darse en el parenquima pulmonar por sobredistensión, sino que también se va a dar en donde se origina, que es en las fibras diafragmáticas, por esa sobredistensión repetida y por esa impresión de mayor fuerza y mayor energía para mantener esa respiración espontánea. Por lo tanto, entender que la PECILI o la lesión autoinfligida por el paciente a nivel pulmonar es una lesión que usted como clínico debe evitar sabiendo, uno, en qué momento no debe permitir ese trabajo espontáneo desde el diafragma, o dos, si usted va a permitir que haya trabajo diafragmático,
¿cómo lo va a subsidiar para que ese trabajo diafragmático sea generoso, tanto con el generador de fuerza, es decir, la fibra diafragmática per se, como evitar la lesión pulmonar por ese sobreesfuerzo diafragmático? Por lo tanto, el entendimiento de la PECILI es la capacidad que yo tenga de seleccionar un modo ventilatorio adecuado, ya sea por ventilación por volumen o presión. Tenemos que tener claro en qué momento yo debo facilitar al paciente la recuperación con una relajación temprana. Y esta pregunta siempre, doctores, se la deben hacer ustedes una vez intuban al paciente y piden el ventilador. Y es evaluar con una buena mecánica ventilatoria inicial si el paciente es candidato o no a la relajación. Recordemos que en este escenario el tiempo es fundamental para la toma de decisiones. Toda terapéutica que se instaura tardíamente tiene una alta probabilidad de fracaso y empeora indicadores como tiempo de ventilación mecánica y como destetes difíciles. Y por último, tenemos que entender que esta PECILI debe estar íntimamente evaluada a través del entendimiento, ya sea de la presión transpulmonar con presión esofágica o cuáles de las otras formas que yo tenga en mi UCI para monitorizar la mecánica ventilatoria me pueden determinar hasta qué grado estoy infligiendo mayor lesión con el trabajo espontáneo o no. Y cierro esta revisión con el último concepto, que es el miotrauma. Y esto es súper importante, doctores, porque a diferencia de años anteriores, donde nuestra preocupación todo el tiempo era el SDRA, el TAC, miremos la radiografía, hagámosle una TAC, midamos una mecánica porque es que necesito cuidar el parenquima pulmonar. Hoy los estándares de calidad en ventilación mecánica nos llevan a integrar al diafragma como la mitad del componente que yo debo analizar durante la ventilación mecánica. Y esto básicamente está determinado por la capacidad que tenga mi ventilación mecánica de favorecer un trabajo diafragmático óptimo o de la capacidad que mi ventilación tenga de lesionar al diafragma. Y la lesión del diafragma se puede dar en dos caminos. Por sobrecarga, en donde yo dejo que el diafragma trabaje más de lo necesario y hago que se desgaste la fibra, como en la cara que da a la PECILI. O el segundo camino del miotrauma es la inducción que yo tenga de debilidad muscular y desacondicionamiento. Y esto está basado en 4 factores. Ventilación mecánica prolongada, y esto es determinante en cualquier patología primaria. Entre más días tenga yo de ventilación mecánica necesaria o innecesaria, voy a tener mayor miotrauma. Destete dificultoso o destete difícil, y esto está relacionado a 1, la patología de base del paciente; 2, a la patología que yo asocié por ventilación mecánica inadecuada; y 3, muy importante, a la incapacidad que yo tenga de tener protocolos o guías de sedación y relajación estrictas. Uno de los factores que nosotros debemos controlar para tener unos tiempos óptimos de ventilación mecánica es que tanto mi equipo interdisciplinario de la UCI es adherente a las guías de sedación. Factores de riesgo, por supuesto, que están asociados a la condición basal del paciente y, por supuesto, a la severidad de la enfermedad. No es lo mismo ventilar a un paciente en cortos periodos por patologías agudas de fácil resolución que tener a pacientes con patologías agudas, difícil resolución y que además tengan factores de riesgo asociados. Dentro de los estudios más importantes que hablan de disfunción diafragmática, nosotros podemos concluir 4 condiciones importantes que debemos controlar durante la ventilación mecánica para disminuir la lesión diafragmática, y son: 1, evitar la sobreasistencia ventilatoria o lo que nosotros determinamos cargas insuficientes.
2, evitar las bajas asistencias ventilatorias o el exceso de carga, es decir, los factores que nos lleven a PECILI. 3, evitar el miotrauma excéntrico en términos de cómo se está contrayendo el diafragma, perdón. Y por último, que es el complemento del miotrauma excéntrico, pues es el miotrauma exhalatorio o expiratorio. Por lo tanto, hablar de los conceptos modernos para la protección pulmonar nos lleva a trabajar íntimamente entre las personas que conforman el grupo interdisciplinario para entender cómo la programación del ventilador está favoreciendo o no la contracción diafragmática. Concluyo entonces este punto diciendo que si yo controlo la sobreasistencia, es decir, soy juiciosa en mis mediciones, en la evaluación de la mecánica, en el monitoreo, si yo controlo la subasistencia, y esto es muy importante porque en el afán que tenemos de extubar al paciente, a veces no le damos el tiempo propio al trabajo diafragmático subsidiado en los modos asistocontrolados. Controlar el autopip y automáticamente eso nos lleva a entender que siempre debo tener estrategias para titulación del PIP óptimo y por supuesto evaluar cómo se están dando esas contracciones excéntricas y cómo todo el trabajo desde la rehabilitación y la evaluación fisioterapéutica de cómo está trabajando mi paciente son los elementos que nosotros debemos tener presentes cada vez que evolucionamos y que monitorizamos al paciente. Yo creo, doctores, que la diferencia está no solamente en el entendimiento teórico de estos conceptos, sino de cómo estos conceptos se empalman en el minuto a minuto del paciente, que para eso está en cuidados intensivos. Si nosotros no requiriéramos de estos cuidados intensivos, las UCIs no existirían y probablemente tendríamos pacientes intubados que veríamos cada 8 horas o cada 12 horas o cada 6 horas. En conclusión, la ventilación mecánica moderna tiene como pilar el entendimiento de la respiración como un sistema dinámico en el que, doctores, tenemos que ver que hay variables de orden físico, tenemos variables de orden químico y tenemos variables de orden biológico, y que entender cómo progresa el SDRA de acuerdo a la patología de base es muy importante, pero también entender qué le sumo yo al empeoramiento del SDRA con la ventilación mecánica es fundamental. Tal vez, si nosotros vemos cómo eran los SDRAs de hace 30 años a los que se presentan hoy, en menor cantidad y en menor proporción en términos de la severidad, es lo que hemos podido lograr hoy con la ventilación mecánica moderna, disminuyendo el BILI, pero no solamente necesito un buen ventilador, sino que necesito un buen clínico de cara al ventilador para programar al ventilador de la mejor manera. Y por lo tanto, a mí este diagrama del doctor García Prieto, que es un diagrama ya que tiene casi 10 años, me parece la mejor imagen para la que nosotros debemos preparar nuestro análisis de paciente y entender que la programación del ventilador es fundamental a partir de cómo entiendo la fisiología y los conceptos modernos, pero también cómo voy a manejar ese ventilador mecánico, que será concepto de otra charla. Muchas gracias. Bueno, muy buena charla, doctora. Muchas gracias, Johanna. Se conectó la doctora. Aquí estoy. Aquí estamos. No sé si alguien le muestra el auditorio tan grande que tiene. Camila. No, porque me toca voltearla porque no tiene cámara. Es que, bueno, pero sí puedo estar, es que como estoy con el computador. Sí, Camila le va a mostrar. No le puse coanfitriona. Ya estoy aquí solo con el celular.
Ah, bueno. No sé, hoy mi computador falló. Sí. No, pero valió la pena la espera. Ahí está demostrándote. Bueno, Oh, sí, ya lo vi. sí. Bueno, preguntas, vamos a hacer preguntas, Alejandro. Bueno, nos has hecho una revisión muy interesante. Se ve cómo ha evolucionado en lo que tú dijiste al final, en el análisis de la mecánica ventilatoria. Mira que llama la atención que ya no es solo el concepto de volumen corriente con estrategia de ventilación protectora, que ya es un concepto de más de 20 años. De hecho, casi ni lo nombraste ya, ¿no? Ya hablas de lo que tú decías, de esos conceptos que están relativamente relacionados con la física de la mecánica ventilatoria. Esos conceptos que también con Alejandro hemos estado recalcando en los últimos meses, de elasticidad, elastancia y extensibilidad, y cómo al aplicar esos tres conceptos uno se da cuenta de ese impacto en ese concepto de deformación que las tres definiciones la tienen, realmente tienen eso en común, ¿no? Cuando uno habla de la capacidad elástica, de la capacidad de elastancia y capacidad de extensibilidad, es la capacidad, es básicamente los tres tienen eso en común, cómo se deforma un objeto o un órgano, en este caso el pulmón, que esos conceptos también físicos también son aplicados al sistema cardiovascular que como lo hemos revisado nosotros. Yo tenía una pregunta en relación a eso porque yo veo que todavía se habla, como usted lo dijo, desde el punto de vista teórico de todos estos conceptos y uno los puede hasta tener muchas veces claro, pero uno ve en la práctica y creo que no se están monitorizando aún con ese nivel sí, de extensibilidad. Bueno, la extensibilidad de pronto sí, pero el análisis de rigurosidad, esa es la palabra, en relación a cómo puede impactar esos otros dos conceptos que tú dijiste, el estrés y el strain. Como de pronto es una charla para la siguiente charla, ¿no? ¿Cómo vas a monitorizar todo esto que acabaste de decir? Sí, Eh, ahí me adelanto un poco, doctor, y es que definitivamente la biotecnología sí genera un impacto en cómo vamos a ser capaces o no de implementar esto. Que yo creo que es la pregunta que me quería hacer el doctor es eso, ¿cómo lo implementamos? Exactamente. O si ya usted, por ejemplo, usted que se ve que es una académica, en sus grupos de terapia tienen un orden, bueno, a este paciente vamos a medirle, vamos a hacerle el análisis del strain, pues le miran la curva me imagino la curva de presión-tiempo, cómo está la curvatura, si está sobredistendido o está de reclutado o está normal. Vamos a calcularle el poder mecánico, que estuvimos muy juiciosos en la pandemia, pues yo hablo de mi grupo, en la pandemia, pero veo que últimamente no volvimos a medir poder mecánico, ¿no? Entonces no sé si tienes de pronto un orden, así como mostraste esa gráfica al final de todos los mecanismos de interacción físicos, químicos y biológicos, algo Sí. así, o cómo haces tú en tus grupos. Pues sí, no, yo creo que más que de pronto una herramienta integrada que nos diga como el checklist, yo creo que hay 4 cosas, doctor, que nosotros tenemos que tener siempre presentes en esa implementación de cómo llevo todo esto teórico a lo práctico para que se beneficie mi paciente. El primer concepto para mí clave es que si todo el equipo está pensando en que la forma en la que lo hago puede ser buena o puede ser mala, porque hago un paréntesis aquí, cuando yo me formé hace un par de años, a nosotros solo nos decían, esté pendiente de la pico, la meseta y la distensibilidad. Los ventiladores no tenían gráficas, o sea, nosotros solo veíamos unos números y tratábamos de mantener los números dentro de rangos sanos y pare de contar.
hoy la biotecnología nos da elementos que, si bien no todos los ventiladores nos miden potencia en Julius, que sería lo ideal, nosotros sí podemos tener elementos en el monitoreo que nos aproximen a estos conceptos de protección pulmonar. Y básicamente cuando uno habla de protección pulmonar es un abanico que tiene cerca de 8 brazos, en donde cada brazo nos dice entre aquí, entre aquí, entre aquí, entre aquí, y cada concepto nos va sumando a evitar la deformación brusca o violenta del parenquima pulmonar, que al final lo que nos dice la estrategia de protección pulmonar es: sea generoso con el pulmón mientras que el paciente resuelve su patología de base. Entonces, en la implementación para mí son 4 cosas. La primera es el entendimiento de que la ventilación mecánica es paliativa, es decir, que mi objetivo terapéutico es sostener unos índices de intercambio gaseoso adecuados para que el paciente se recupere sin empeorar la condición del parenquima pulmonar. Es la primera. La segunda es que la integración del monitoreo debe ir desde los parámetros básicos mecánicos hasta la lectura gráfica, porque el monitoreo gráfico es el mejor monitoreo para entender cómo estoy deformando el pulmón, porque los numéricos son estáticos, me da un número el ventilador respiración a respiración, mientras que el monitoreo gráfico nos permite ver en tiempo real cómo cambian las variables de flujo, volumen y presión, y los bucles integrados nos permiten evaluar cómo estoy haciendo esa deformación. El tercer elemento es si tenemos herramientas como las que ustedes tienen, por ejemplo, el tomógrafo por impedancia eléctrica, o tenemos ventiladores que tengan bucles de flujo lento, o tenemos ventiladores con capnografía volumétrica, es integrar esas herramientas para poder llevar al paciente a PIB óptimos. Tener un PIB óptimo o lo más óptimo posible me reduce ya de entrada a la mitad de los problemas. Y por último, en la medida en que ustedes puedan hacer integración tecnológica, que la hagan, porque cada vez los software modernos incluyen esto: medida de strain, medida de estrés, potencia mecánica, y en la medida en que me lo integren en el pantallazo de seguimiento, pues yo tengo es que ir a verlo y tomar decisiones de cara a esa medida. Ese es como la generalidad. Podemos más adelante hacer una revisión, porque nos tomaríamos otra hora más, una revisión de las estrategias y la implementación de las estrategias con lo que tenemos. Si yo no tengo tomógrafo, entonces, no, es que yo no tengo tomógrafo por impedancia eléctrica, entonces yo pongo el PIB que quiera. No, existen otras técnicas que me permiten llegar a PIB óptimos. Entonces, sí, definitivamente la implementación, doctor, es tener un protocolo que nos permita implementar estrategias de protección pulmonar en el paso a paso, donde se incluyan las 8 variables que determinan la protección pulmonar, y que todos estemos adherentes a ese protocolo, que es el reto más grande, ¿no? Que todos hagamos lo mismo con una guía que se individualice a las condiciones basales de cada paciente. Sí, de acuerdo. ¿Tienes una pregunta? Aquí el doctor Alejandro. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, doctor, un gusto. Caballero, y no hablo, me regaña. Bueno, no, yo creería que nosotros, lo que dice Fabricio es cierto, o sea, la implementación de medir el poder mecánico del strain como un valor, digamos que eso ha sido un hito que se le dio a Mato por ponernos la presión de conducción, porque antes de todas formas teníamos la presión, el mesete y el PIB, y eso es una extrapolación de esos dos conceptos que siempre se tuvieron en cuenta, solo que ahora es mucho más tangible, porque a usted ya le dicen, vea, es que la conducción es 20, entonces usted ya como que se asusta porque ya le dijeron que 13 es el valor, que eso tiene que estar entre 13 y 15. Entonces, yo creo que eso es lo mismo que está haciendo la transición del poder mecánico. Todavía el poder mecánico está en esa transición de volverse un valor tangible, de volverse un valor que sea rápidamente consultable, ¿sí? Todavía no es tan claro porque todavía estamos en la transición, ¿no? En la transición de
desarrollo de mejores ventiladores que ya te tienen el valor, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es meter esa fórmula tan compleja, pues de un poco de valores en un Excel y que ese Excel nos dé el resultado y entonces sobre ese resultado tomar la decisión. Y cuando uno es simplista y tiene tantos pacientes y todo eso, uno ya dice, ah, bueno, pues si tengo flujos bajos, si tengo frecuencias bajas, si mi PID es bajo, las presiones altas, el poder mecánico es bajo, ¿sí o no? O sea, uno ya no se pone a hacer toda esa formulota, porque al final uno va a saber qué pacientes realmente van a tener un poder mecánico elevado, aquellos que tengan PIB alto, que yo tengo que tenerle la frecuencia en 30 para poder manejar el CO2, pues esos son los pacientes que ya estoy diciendo, no, pues el poder mecánico lo debe tener volado, así no tenga el dato. Sin embargo, tener el dato es una medida, digamos, tangible para el clínico, para que nosotros que nos movemos en eso con el valor, pues si usted no le muestra el valor al clínico, pues él no lo asocia, ¿sí? Entonces yo creo que estamos en esa transición, Johanna, de poder ponerlo más tangible el poder mecánico, ¿cierto? De poder medir todas estas cosas y estamos en la transición de combinar otras estrategias, como dices tú, de combinación tecnológica, de tener buenos ventiladores. Ya salimos de tener buenos ventiladores solamente a tener equipos como la ultrasonografía, como lo que mencionas, el tomógrafo de impedancia eléctrica, y estas combinaciones seguramente están orientadas a la seguridad del paciente. Bueno, Sí, sí, también es verdad. Una cosa es tener el equipo para investigar y otra cosa es tenerlo en el día a día, ¿no? O sea, ¿qué unidades de cuidado intensivo tienen el tomógrafo de impedancia eléctrica para el tratamiento del paciente en el día a día? Nosotros tuvimos oportunidad en el COVID, pero se amarró a un proceso de investigación. Ahorita, pues, tenemos que, Fabricio lo va a comprar en estos días cuando pase un proyecto, pero todavía no se ha dicho, ya que estamos en eso. pero ahora que tú lo mencionas, cuando yo trabajaba en la clínica La Colina, recién abrimos la UCI, nosotros tuvimos la oportunidad con la compañía que trajo el Pulmovista a Colombia, nos lo dejaron 6 meses en la UCI. Y tuvimos la oportunidad de, como digo yo, es un juguete chévere, porque tuvimos la oportunidad de hacer el complemento entre lo que tradicionalmente medíamos y mirábamos en el ventilador y con el tomógrafo ver qué estábamos haciendo en términos de lo que nos muestra el tomógrafo. Y es bien interesante porque yo que pude concluir que es un juguete chévere, como dices tú, pero no significa que si no lo tengo, yo no tenga que aproximar mi cuidado a la mejor forma posible con los datos que me está dando el ventilador. Y en ese sentido, y lo que tú mencionaste hace un rato, yo quisiera decir 2 cosas importantes para mí, dentro de mi esquema mental. Nosotros tenemos que pensar siempre de manera integrada. Si nosotros no integramos, y por eso empecé la charla con el entendimiento del control central de la respiración, es tan básico como entender respirar o no respirar, lo dejo respirar o no lo dejo respirar. Si lo dejo respirar, ¿cómo lo voy a dejar respirar? Y ahí arranca todo, porque el paciente más fácil de ventilar es el relajado. Yo lo plancho, lo bloqueo y yo hago lo que quiera con el ventilador. El reto es cuando yo lo dejo participar, porque ahí es donde tengo que sincronizar el cerebro del paciente, el diafragma del paciente, al ventilador y al médico. Porque muchas veces el médico quiere una cosa, pero el paciente no da para tanto o viceversa. El paciente está en un momento para dar más, pero con la sedación que tienen no me lo dejan trabajar o son muchas variables. Entonces, yo creo que conceptualmente, como tú decías, más allá de querer tener el número en la pantalla del ventilador, nosotros tenemos que empezar a pensar con el concepto de cómo lo deformo y con qué violencia para saber cómo ventilo al paciente. Y el otro concepto importante que yo creo que a veces nos vamos a la complejidad del conocimiento y no volvemos a lo básico es que nosotros tenemos 2 grupos grandes de pacientes, el del pulmón sano y el del pulmón comprometido. El paciente que está ventilado con pulmón sano, es decir, que tiene una condición de base que lo hizo requerir ventilación, pero que no tiene un pulmón lesionado, se debe ventilar de manera básica, basal. No tiene mayores complejidades y lo que debo es evitar dañarlo más. Mientras que el paciente del pulmón comprometido probablemente a ese
sí me siente, vaya al Excel, le calcule, le haga la fórmula. Es decir, la intensidad con la que cuido el pulmón lesionado debe ser superior a la del pulmón que no está lesionado, que tiene una ventilación transitoria, y eso hace parte de la gerenciación del tiempo clínico dentro de la UCI. No es el mismo tiempo el que yo le dedico, no sé, al paciente que tuvo un trauma craneoencefálico, que probablemente se va a ir con su traqueostomía a la casa, entre comillas, tiene un pulmón indemne. Probablemente el requerimiento de mi tiempo y mi inversión clínica estará enfocada a otras cosas, ¿sí? Pero el que está con un SRA por una neumonía o el que está con una sepsis de origen abdominal que comprometió al pulmón y que es diferente, ¿sí? Y cada uno es gerente de su cuidado. Y en ese cuidado yo debo saber distribuir mis esfuerzos. Probablemente al del pulmón comprometido no le deje el Servo 900, probablemente a ese tenga que ponerle el GE o tenga que ponerle el B500, es decir, cómo gerencio el cuidado desde la UCI. Y eso hace parte a lo que vamos en cuidado intensivo, y es que somos unidades gestoras de calidad y seguridad del paciente. Y sin duda la ventilación mecánica bien administrada es un pilar fundamental en lo que va hacia el cuidado intensivo moderno. Sí, claro que sí, John. Yo creo que aquí el mensaje claro es que en ventilación mecánica cada parámetro cuenta. No es que solamente uno las presiones, ya, o el volumen. No, la forma, es la forma en todo, ¿no? En todo es la forma. Hay que ser asertivo. En la Total. forma como me dirijo al público puede ser agresiva. La forma como yo ventilo al paciente puede ser agresiva. Así estén los parámetros dentro del rango normal. Tengo que ser gentil en cómo yo puedo entregar el parámetro. O sea, no a la violencia. No a la violencia pulmonar, por favor. Muchas gracias, Joan. Sí, como digo yo, con cariño todo se puede, hasta abrir un pulmón colapsado. Tú pusiste ahí, yo pusiste ahí como un límite o no, o una normalidad del poder mecánico de 12.5 joules, creo que pusiste. Pero eso es en pulmones no tan comprometidos, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando tuvimos esos GRA secundarios a neumonías complicadas por SARS-CoV-2, estábamos aceptando, si no estoy mal, alrededor de los 21, 22 julios, ¿no? De normalidad. Sí. Y es lógico porque si usted se pone a ver la fórmula, pues generaban unas alteraciones en las variables tanto estáticas como dinámicas muy altas. Muchas veces... Eso dependía de cómo me comportaba. Y a veces sí, y a veces uno, como hacían tanta retención de CO2, les ponía mucha frecuencia respiratoria, y eso sí que le da peso, y por tanto el número va a ser más alto en cuanto a lo que nos va a dar del dato, del poder mecánico. Esos pacientes de 20 para arriba tenían unos poderes mecánicos muy, muy altos. Tú, que veo que estás muy a la vanguardia de revisión de este tema, actualmente, ¿cuáles se consideran que deben ser los parámetros de llevar el poder mecánico? Sabiendo lo que dijo también Alejandro, que estamos en construcción de saber qué es lo óptimo. Sí, los valores siguen estando alrededor de los 12 julios. Incluso algunos hablan de un límite bajo en pulmones sin ningún tipo de trabajo adicional hacia los 9 julios, y hacia arriba podemos estar hacia los 15 julios. ¿Por qué? Y esto es importante, doctor. Una cosa es, ¿cuál es mi poder mecánico objetivo? Y otra es, ¿cuál es mi poder mecánico permitido con base a la patología basal del paciente? Si yo estoy en el momento más crítico, más severo, donde tengo la peor distensibilidad y la parte más incapaz para sostener una apertura alveolar sana, yo puedo tener en mi cabeza que yo quiero llevarlo a 15 julius, pero el parenquima pulmonar le dice, no, es que a esa potencia yo no me distiendo. Entonces, ahí es donde yo
voy a darme el chance de que la energía que yo voy a imprimir para sostener ese trabajo va a ser mayor, porque a una energía menor simplemente no obtengo la ventilación, pero la forma en la que yo programo el ventilador debe ir enfocada a que esos Julius vayan bajando, ¿sí? Es como cuando ustedes inician vasopresores. Si ustedes tienen un paciente súper choqueado, que no respondió a líquidos y que necesita megadosis de vasopresor, ustedes la formulan. Pero ¿cuál es la instrucción? Apenas pueda, bájele. Lo mismo pasa con la ventilación. Si bien yo puedo permitir en la fase más crítica una potencia mecánica alta, que como usted mencionaba, doctor, hoy por hoy la potencia mecánica más alta se da cuando yo tengo más cizalla, es decir, cuando cíclicamente imprimo repetidamente la fuerza de apertura, pero en la medida en que yo rápidamente puedo bajar la fuerza de apertura, me voy aproximando a los valores normales. Eso nos da, digamos, la ventana de hasta dónde permito mientras que alcanzo la meta. Lo que no puedo es perpetuarme en esa licencia de tener una potencia más alta sin corregir las variables que me la puedan ir disminuyendo. Listo. Perfecta. Tenemos una pregunta del público virtual. El doctor Francisco Arias pregunta: hola, buen día. O sea que ya la maniobra de reclutamiento alveolar no se utiliza. Para hallar el PIB óptimo, ¿cómo se realizaría? Ok. Dentro de 8 días. No, cuando pueda Johanna darnos la segunda. Voy a contestar la respuesta rápida y después, de verdad, en otra charla lo hacemos. Las maniobras de reclutamiento alveolar intermitente para apertura, digamos, momentánea de los alvéolos, ya son maniobras que cada vez están más en desuso y que no se están recomendando. Y no se recomiendan por dos razones en el marco del paciente crítico en ventilación mecánica. Ojo, no voy a hablar de anestesia, que ese es otro escenario con otras variables y otros criterios. Hablo del paciente ventilado en patología crítica en la UCI. La razón por las que estas maniobras no se recomiendan es porque tenemos una impresión de fuerzas que lesionan e inducen el biotrauma por un lado, y por otro lado porque estas maniobras, muchas de ellas, si no identificamos que es un paciente no reclutador, es decir, no respondedor al reclutamiento intermitente, lo único que inducimos es biotrauma, y pasado cerca de 40 minutos, por la condición de memoria alveolar, vuelve a cerrarse el alvéolo. Es decir, lo estreso, lo lesiono y en una hora estoy en el mismo cierre alveolar. Ojo, no estoy hablando de paciente bajo anestesia, estoy hablando del paciente crítico. Entonces la pregunta es, ¿y entonces si yo tengo un paciente en colapso, qué hago? Allí entran en juego las maniobras de ventilación con pulmón abierto. Y eso significa cómo establezco el PIB inicial para generar apertura alveolar y cómo programo el ventilador para que respiración a respiración nosotros favorezcamos el péndulo para mantener la apertura y la distribución óptima. Entonces, esto cambia por completo la forma en la que yo veo el día a día de mi ventilación en la UCI, porque no es reclútelo y en 2 horas vengo y miro y tómele unos gases en 6 horas, no, es cómo lo establezco y cómo dinámicamente voy a tener una maniobra ventilatoria de pulmón abierto, para la primera pregunta. Y para la segunda pregunta, en términos de cuáles son la mejor forma de titular el PIB óptimo, existen muchas maniobras. Está la maniobra de PIB de flujo lento, tenemos el TIE, que sería ideal, una tomografía por impedancia eléctrica, tenemos por capnografía, pero para mí la mejor forma, porque es una forma real que todos podemos hacer en la UCI del Amazonas o de San Andrés o en el HV, no importa, desde que tenga un ventilador,
Es una titulación progresiva de PIP por medición de distensibilidad estática. Y eso merece que el terapeuta y el intensivista inicien la ventilación y se dediquen por lo menos los primeros 20 minutos a titular al paciente. Yo no